¿Alguna vez has cometido un error que has querido enmendar? Muy probablemente sí. Tal vez intentando arreglar lo dañado, compensar en lo que fallaste, o simplemente disculpándote con la persona que lastimaste. Pero hay errores que simplemente no podemos enmendar, cuyas consecuencias son irremediables y con las que tenemos que aprender a vivir. Al final, seguir pensando en ellos solo nos traerá dolor, obsesión, incluso podría hacernos actuar de manera incorrecta, deseando volver en el tiempo. Pero eso es imposible, ¿verdad? Hey, hola, soy yo, el cabrón que sube un video y desaparece por al menos 2 meses. Perdón por la demora. Prometo que estaba trabajando en un video que tenía guión, incluso lo estaba editando. Pero al final del día me arrepentí de hacerlo porque mi opinión no concordaba con lo que había escrito. Además de ser un video de una persona nefasta. Por eso me tardé su tiempito, perdón. En cualquier caso, hoy les traigo un video cuanto menos curioso, pues literalmente, en el momento en el que estoy escribiendo esto, acabo de ver uno de sus mejores villanos que ha tenido la ficción y quería hablar de él. ¿De quién estoy hablando? Nada más y nada menos que de Nox, el antagonista de la primera temporada de la serie de origen francés llamada Wakfu. Una de mis series favoritas en cuanto a historia, personaje y animación, aunque este último punto es chistoso. Pero basta de tanta palabrería, el tiempo es corto y no perdona, y Noximiliano es relojero, lo sabe a la perfección. En una pequeña isla en los mares del mundo de los 12 vivía una pequeña familia. Entre ellos estaba Noximiliano, padre de 3 hijos, junto a su esposa y su mascota Eagle. Este mismo, emocionado, les mostró a su esposa e hijo su nuevo invento, un reloj que lo seguía a donde fuera gracias a un brazalete que tenía. Lo malo es que le faltaba autonomía, por lo que en un momento el reloj salió volando por la playa siendo perseguido por el perro. Noximiliano lo siguió hasta llegar a una cueva en la isla, donde, en una caverna acuática, encontró un extraño cubo en las profundidades. El perro, por instinto, se lanzó contra el cubo, provocando un estruendo que iluminó todo el lugar. Cuando el relojero despertó, sacó al perro del agua y se aseguró de que estuviera vivo. Entonces, vio finalmente con sus ojos aquel cubo. Cuando regresó a su hogar con su familia, notó que su reloj ahora podía mantenerse junto a él sin necesidad de cargarse. No se agotaba. Pero no hubo tiempo para pensar, pues alguien tocaba la puerta. Noximiliano solía pedir muchos préstamos para poder financiar sus inventos, y a duras penas lograba pagarlos. Cuando llegó el cobrador, exigió el dinero, y de paso asustando a los niños. Te quiero por ser un pato gallina de... El relojero le entregó el pago mientras decía a su familia: quien debe y paga, no debe nada. Un poco redundante, pero bueno. Para animar a sus hijos, Noximiliano decide entretenerlos con un espectáculo de marionetas mecánicas donde él, como un caballero poderoso, los defiende de un malvado ogro. Al final del día, aún con todos los problemas, se nota que ama a su familia y haría cualquier cosa por ellos. Pero había algo que no lo dejaba dormir, algo lo llamaba. Al día siguiente, su esposa encontró su cama vacía. Sabía dónde estaba, en su estudio. Ahí lo halló, experimentando toda la noche con el cubo. Este tenía propiedades impresionantes, con una energía nunca antes vista. Incluso el perro había dormido junto al cubo en la playa, igual que su amo. Aunque su origen era desconocido, al relojero no parecía importarle si fue creado por los dioses o los demonios. Este podría ser el descubrimiento que lo sacará de la miseria. Pero su familia no pasaba hambre, tenían un techo. ¿De qué miseria hablaba? Aunque su familia no vivía en la pobreza, Noximiliano se sentía miserable personalmente. Un relojero que apenas conseguía dinero para pagar sus deudas, que pedía préstamos una y otra vez con la esperanza de crear algo que el mundo recordara. Logró calmar a su esposa diciéndole que ella era su sueño, pero aunque ella era su mundo, él tenía que indagar más y más en ese cubo. Así pasaron los días, donde el relojero pasaba noches sin dormir, confundiendo los tiempos. Aprendió que el cubo absorbía energía de cualquier ser vivo, animal o planta, y también podía transmitirla. No solo le alimentaba sus creaciones, sino que parecía alimentar algo dentro de él, un sentimiento de progreso. Pero ese sentimiento empezaba a volverlo cada vez más loco. Su esposa lo notaba, estaba ausente, quizás por semanas. A Noximiliano ya no le importaba, pues por primera vez se sentía fuerte, capaz de todo,
Incluso podía dominar la magia cero, la magia del tiempo, que solo los mejores dominaban, todo gracias al cubo. Pero su esposa no lo veía bien. La imagen del esposo cariñoso parecía desvanecerse en una locura de obsesión. El poder lo estaba corrompiendo. Ella intentó hablarle, pero él interpretó que lo decía porque lo consideraba indigno. Una vez más, ella terminó fuera del estudio, rogando que su esposo entendiera. ¿Quieren saber algo triste? Esta no era la primera vez que él lo hacía. Diálogos de la esposa indican que solía ausentarse días sin desayunar o sin pasar tiempo con su familia por sus proyectos. Pero esta vez algo era distinto. Esta vez Maximiliano podía trascender gracias al cubo. Y así fueron días, semanas y después un mes. El pequeño taller era ahora casi una gran fábrica. Hasta que Maximiliano decidió salir, buscando a su esposa en un hogar oscuro y vacío. Solo encontró una nota. Ella se había ido a vivir con sus hijos a casa de su hermana. Muchos pensaron que se cansó de él, pero fue todo lo contrario. No podía seguir viendo cómo el hombre que la amaba y priorizaba a sus hijos era consumido por su obsesión. Le dejó claro que si algún día él quería volver, podía hacerlo, pues aún lo amaba con todo su corazón. Al leer esto, por primera vez en mucho tiempo, Maximiliano consideró abandonar su proyecto. Aquella parte humana rogó que se detuviera, pero el sonido de las tuercas y engranajes resonó en su cabeza. Tenía que seguir. Pasó el tiempo, el cobrador regresó a la casa, o a lo que quedaba de ella. Lo que fue un hogar, ahora era una monstruosa fábrica. Maximiliano salió a entregar el pago del mes, pero el cobrador no venía a cobrar. Venía a informarle que su esposa había saldado su deuda hace tiempo, y algo mucho peor. La isla Mayara, donde vivía su familia, había sido destruida por el caos de Ogrest, cuyas mareas inundaron las islas y asesinaron a todos sus habitantes. Maximiliano no quiso creerlo. Pensó que era un truco para quedarse con sus inventos, pero algo dentro de él supo que era verdad. Su familia estaba muerta. Aquellos por quienes trabajaba y había descuidado, ahora ya no estaban. Ira y tristeza lo llenaron. Culpa al cubo. Se culpó a sí mismo. Culpó a todo. Era demasiado tarde para enmendar sus errores. Pero ¿cómo podía ser tarde para alguien que controlaba el tiempo? Ahora era más poderoso. Podría reparar su vida. Podría volverse más fuerte que el propio dios Selor. El padre de familia había muerto. Miliano ya no existía. Solo quedaba el Selor loco. Pasaron años, incluso décadas. Mientras el caos de Ogrest crecía, la gente temía por el futuro. Pero Nox no buscaba el futuro, sino el pasado. Pasó todo ese tiempo recolectando Wakfu con el cubo, aunque eso significara matar incontables seres, desde el antiguo Roble Blando hasta el dragón Gruradora Gran. Su objetivo final: absorber el Wakfu del árbol de la vida de los Adidas, exterminando a toda una raza de la faz de la tierra, solo para proceder a su visión, retroceder en el tiempo. Aún consumido por la locura, en lo más profundo de él quedaba algo humano. Eso se demostró cuando deshizo el daño que causó otro padre. Si tuvieras la oportunidad de enmendar un terrible error a cambio de unas cuantas vidas, ¿lo harías? Podrías considerar a Nox un villano trágico. Todo lo que hizo fue para recuperar a su familia, pero yo no lo considero así. Él eligió quedarse el cubo pese a las súplicas de su esposa. El cubo no lo volvió loco del todo, sino que sacó lo peor de él, y tal vez lo peor de nosotros también. Todos hemos sentido envidia, odio, insatisfacción. Todos hemos estado en el lugar del relojero. ¿Y si pudieras enmendar un error impensable? ¿Cuál sería el costo? ¿A quién culparías de tu error? Nox culpó al mundo. Por eso sacrificó tantas vidas, por eso no le temblaba la mano al actuar. Pero al final no logró su objetivo. A pesar de todo, no pudo retroceder en el tiempo. El cubo, que hace mucho tiempo le hablaba, le susurraba promesas, se cayó. Él lo había dado todo y falló. Otra vez. A su familia. A sí mismo. Demasiados pecados terminan cobrándose. Nox lo sabía. Y así como su esfuerzo, se deshizo en polvo. Solo quedó su máscara de relojero, la misma con la que animaba a sus hijos,
o hacía artefactos para otros. Ahora solo observaba una lápida, en honor a un padre, a un relojero, a un Sailor, a una persona. Y bueno, así termina el video de Nox. No bromeo, me costó más de lo que debía terminar este puto guión. Pero gracias por ver hasta el final. Sé que mi actividad ha sido caótica. Mi último video fue de una persona despreciable. Pero volvemos al contenido que me gusta hacer. Sobre analizar tonterías que me encantan. Les prometo que vienen más cositas. Una vez más, gracias por quedarse hasta el final. Les agradecería un like, que me siguieran. Tienen mis redes sociales en la descripción. Hago directos casi todos los días en YouTube, en Twitch, en Kick, todos me llamo Monastic. Así que sí, nos vemos en otra ocasión, tal vez con el video de un musical, de caballos, o de cualquier otra cosa. Son libres de comentar también qué quisiera que trajera al canal. Así que sí, tengan un buen día, que Dios los bendiga, bye.